Y bueno, este momento que nos queda de programa, que debería ser más, pero ya tendremos oportunidad de conversar con nuestra colega periodista Anabel Hernández, nos va a permitir escuchar a Anabel. Buenos días y bienvenida, Anabel. Gracias, Carmen, buenos días. Nos va a permitir escuchar a Anabel Hernández, esta extraordinaria periodista mexicana que ha hecho investigaciones de muy alto calibre sobre varias cosas, particularmente su libro Los Señores del Narco, que es un referente obligado, por supuesto, en las investigaciones periodísticas en México y a nivel internacional. Bueno, ahora hoy Anabel está presentando un libro que, para empezar, tiene una portada que estruja. El libro se llama El Traidor, es el diario secreto del hijo del Mayo, editorial Grijalvo. Y digo que la portada estruja porque quien está viendo por primera vez esta imagen, y probablemente sea muchas personas porque está apareciendo en estos momentos el libro de Anabel, no entienda de qué se trata porque hay un payaso pintado por alguien en la portada. Bueno, tiene muchas implicaciones esta imagen, tiene muchas implicaciones de quién es quien se hizo ese autorretrato, y tiene muchas implicaciones porque uno se preguntaría cómo es que Anabel Hernández consiguió esta imagen y todo lo demás que está en este libro que empecé a leer en el trayecto de Guadalajara para acá. Estuve en la Feria Internacional del Libro este fin de semana, ya le contaré cosas muy importantes que ocurrieron ahí en la FIL de Guadalajara, pero en el trayecto de Guadalajara para acá, Anabel, empecé a leer tu libro ayer domingo y me ha impactado muchísimo lo que tú tienes en este libro, me ha impactado muchísimo la información que lograste obtener gracias, déjame adelantar, gracias a un abogado condenado a muerte, no por su relación con el crimen organizado y que hubiera tenido una amenaza de esta naturaleza, sino porque estaba condenado a morir por algún tipo de enfermedad. Alguien en una circunstancia personal que encontró que tú eras la periodista indicada para entregarle todo lo que te entregó. Y te he invitado para que nos cuentes e invitemos a leer El Traidor, tu nuevo libro. Gracias, Carmen. Bueno, tengo que regresarme casi 10 años atrás, donde incluso fue justamente en una entrevista contigo en radio, cuando dimos a conocer el contenido de Los Señores del Narco, en diciembre de 2010. Y fue justamente después de este mes de diciembre de 2010 que mi vida cambió radicalmente, no solo por todas las terribles consecuencias que tuvo contra mí, contra mi persona, contra mis fuentes de información, todo lo que había revelado en este libro de Los Señores del Narco, sino porque en enero de 2011 me contactó una persona insólita. Era el abogado de Vicente Zambada Niebla, quien en ese momento, el hijo del Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa durante los últimos 50 años, es decir, medio siglo en México. Ahora entiendo, jefe directo del Chapo Guzmán y de muchos otros, incluyendo Amado Carrillo Fuentes. Y este abogado me contacta porque su cliente se lo pidió. Vicente Zambada Niebla me escuchó en una entrevista telefónica que di a una radio en Chicago. Él en su celda estaba escuchando esa entrevista telefónica, le llama a su abogado y le dice: quiero que contacte a esta periodista y que le cuente nuestra historia. ¿Cuál era nuestra historia? Y la historia que Vicentillo quería contarme a través de su abogado era que el gobierno de Estados Unidos había hecho un acuerdo, un pacto desde hacía muchos años con el cártel de Sinaloa, y que ahora que él había aceptado su extradición, porque el Vicentillo fue quien aceptó su extradición súbito, él fue detenido en 2009 aquí en México, y en 2010 inmediatamente fue extraditado a Estados Unidos porque él así lo quiso, porque dijo: ok, yo me voy a Estados Unidos y me cumplen el acuerdo que habíamos hecho. Cuando llega allá se descubre que no, que nadie quería reconocer este supuesto acuerdo del que le estaba hablando, y es por eso que el abogado me contacta, porque en el libro de Los Señores del Narco yo ya había hecho un amplio capítulo donde había explicado cómo mucha parte de estos carteles de la droga mexicanos en la década de los 70 eran bandas criminales importantes, pero de cierto nivel, y es gracias a la CIA y al contacto que la CIA ayuda a tener a estos carteles, a estos grupos delincuenciales con los grandes carteles colombianos, que
crecen estos, que surgen estos carteles y se convierte en cártel de Guadalajara, el cártel de Sinaloa. Yo tenía ya esta visión específica, tenía documentos que lo probaban y me parece que es por eso que Vicentillo pensó, ella me va a creer. Cuando el abogado Fernando Gagiola me busca y me cuenta esta historia insólita, que recordarás algunas partes, las contamos también contigo, siempre en primera línea haciendo estas cosas. Y yo en principio le dije, cualquier cosa que usted quiera contarme, necesito ver los documentos, porque no es solo que usted me venga a contar una historia que es increíble, que nadie podía creerlo. Porque uno piensa que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, están supuestamente cazando al Chapo Guzmán, queriendo capturar al Mayo Zambada, queriendo disolver el cártel de Sinaloa. Y pues, ¿quién va a creer que esto jamás ha sido así? Jamás. Y es así como el abogado, a través de 5 años, comienza a compartir una serie de informaciones hasta que finalmente decide abrirse por completo. El abogado, cuando yo lo conocí en 2011, ya estaba diagnosticado con un cáncer, que en ese momento le habían extirpado un tumor y había logrado sobrevivir durante tiempo, hasta que finalmente estaba ya sin ninguna opción de vida. Y el abogado, a través de cientos de horas de conversaciones que tuvimos en Chicago, en la Ciudad de México y en otras partes, me empezó a contar ya secretos muy internos del cártel de Sinaloa que ya no correspondían seguramente al deseo de Vicente Zambada Niebla, sino al propio deseo del abogado de que los mexicanos entendiéramos realmente qué es el cártel de Sinaloa, cuál es el peso que ha tenido en la historia de México en los últimos 50 años, cómo funciona este sistema criminal que nadie realmente en México, y pienso yo en Estados Unidos, nadie ha querido desbaratar, porque es un sistema criminal que da tanto dinero y millones de dólares al mundo. Y es así como empiezo esta investigación que después me llevó a otras partes. Es así como empieza esta historia, Anabel, que es una historia impresionante, porque además lo que alcanzo a ver todavía, como digo, voy a sentarme a leerlo completo por todas las razones que acabas de mencionar, pero lo que alcanzamos a ver aquí es que efectivamente el abogado Fernando Gagiola, que en un primer momento que busca tu contacto por lo que estás explicando, porque el Vicentillo se lo pide, él al final, sabiendo que va a morir, él sabiendo que no le queda más que algunos años de vida, decide contarte, y entonces ya lo que tú tienes es algo que trasciende al propio interés del Vicentillo. Y del cártel de Sinaloa. Y del propio cártel de Sinaloa. Y esto es algo insólito, me parece, en términos de una publicación editorial. Es la primera vez en el mundo, pienso yo, de acuerdo a las investigaciones, al contacto que ahora tengo internacional con diferentes, incluso organizaciones policíacas del mundo que me han invitado en el último año y medio a dar conferencias. Es la primera vez que desde adentro de un cártel se habla de la historia del capo que está en funciones. Porque no debemos olvidar que es a través de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, quien cuenta la historia del cártel y cuenta la historia de su padre, quien hoy actualmente, en este momento en México, es el capo de capos de las drogas en México y controla la gran cantidad de drogas que se exportan de México al mundo. Estamos hablando de una organización criminal que, de acuerdo a una agencia que asesora al Pentágono, el cártel Sinaloa tiene presencia en al menos 70% del mundo, Carmen. No nos va a dar tiempo porque se está acabando este programa. Te propongo, Anabel, si así tienes la posibilidad de hacerlo, que terminemos este programa en vivo en unos minutos más y sigamos hablando para poder grabar lo que en una segunda entrega haremos mañana en este programa, y desde luego en nuestro sitio. Esta conversación que estamos teniendo la vamos a difundir muy ampliamente. Adelanto, Carmen, si me permites. Sí. No estoy terminando del todo, solamente aviso que si estás de acuerdo, seguiremos la conversación para poder compartirla con el público, porque el programa en vivo se está terminando y eso, desde luego, no podríamos terminar esta conversación cuando den las 11 de la mañana. Lo que esto ocurre, y anunciándole al público que tendremos, desde luego, toda tu explicación amplísima. Tú y yo, antes de empezar la charla en el corte, estábamos recordando aquella escena del entrañable y queridísimo don Julio Scherer, en donde pues se logró tener un contacto con este capo de capos.
Don Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, por cierto, hay que recordar a don Julio Scherer, que está por cumplir un aniversario más de su fallecimiento. En estos momentos estamos recordando el aniversario del fallecimiento de Vicente Leñero. Hay que leer Proceso porque trae unas cosas fantásticas, perdón que me derive, pero es que tiene que ver con lo que quiero decir. La revista Proceso hoy tiene una recapitulación de lo que Vicente Leñero le entregó a la revista Viceversa, te acordarás, con Fernando Fernández, cuando hicieron un recuento del golpe a Excelsior. Bueno, Vicente Leñero, el gran creador de portadas, queda ahí registrado en el número de Proceso de ahora por justamente esta recuperación. Pero todo lo traigo a cuento, primero, para recordar a los maestros, a Leñero, a Maza, a don Julio, a todo lo que involucra este gran proyecto editorial que es Proceso, y para recordar justo esta famosa fotografía, que era enorme porque era don Julio Scherer, que había ido a buscar al diablo, en pocas palabras, que había ido, mejor dicho, aceptó la invitación del diablo y logró una conversación que no logró ser estrictamente una entrevista, pero que mostraba al capo de capos con don Julio Scherer y esta pregunta de ¿y dónde está el Chapo? Porque todo mundo creyó, como se construyó el imaginario y la leyenda, de que el jefe de todos era el Chapo, y desde luego que no. No, lo que era el que estaba junto a don Julio Scherer. Yo me he visto de nuevo obligada a revisar esa entrevista histórica, sin duda alguna, que nuestro querido Julio le hizo en su momento al Mayo Zambada, donde efectivamente no termina de ser una entrevista, sino me parece que era una declaratoria, ahora entiendo que era una declaratoria del Mayo, de ponerse enfrente del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México y decir, cuidado con mi hijo, porque yo estoy aquí y pienso, puedo hablar. Si tengo acceso al periodista más reconocido hasta ese momento en México, puedo hablar. Así que más vale que todos estemos en nuestras posiciones del juego y que continuemos este juego hasta el final, que es al final como sucedió. Porque al final de cuentas, Vicente Zambada, a su manera, pudo lograr que el gobierno de Estados Unidos cumpliera su acuerdo. En su momento, el gobierno de México dirigió todo su embate al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. Le han dejado intacto su negocio legal e ilegal, al grado de que estamos hablando y mañana, y en la entrevista que se publique mañana podríamos profundizar ampliamente en esto, como hasta este momento, en este instante de la famosa cuarta T, el gobierno mexicano tiene contratos millonarios con empresas del Mayo Zambada. Hasta este momento. De esto estamos hablando, de un personaje absolutamente intocable, no en este momento, sino a lo largo de medio siglo en México, donde es una leyenda, una urbana falsa, de que el Mayo Zambada se hizo narcotraficante en México. Una de las principales bases operativas del cártel de Sinaloa son Los Ángeles, California. Así como es importante Culiacán para el cártel de Sinaloa en materia de operaciones, de establecimiento de las familias, del arribo de la llegada de las toneladas de droga, que después ahí el Mayo decide a quién se las vende, cómo se las vende. Lo mismo es la bodega del cártel Sinaloa Los Ángeles, donde es ahí donde el Mayo Zambada empezó sus negocios criminales. Es ahí donde nace en la década de los 70s a través de su cuñado cubano, que es una historia que no se conoce hasta ahora, que la conozco gracias a que Fernando Gagiola habló durante 5 años directamente con el Mayo Zambada. Tengo esta información porque durante estos 5 años, 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, 11, 12, 13, 14 y 15, Fernando Gagiola fue el mensajero entre Vicente Zambada Niebla, que estaba en la cárcel, y su padre, el Mayo Zambada, que estaba libre en Sinaloa. Y era el abogado que se reunía casi cada semana con ellos, porque el Mayo Zambada, hasta el último momento, siguió utilizando a su hijo para deshacerse de sus enemigos, de socios incómodos, o de competidores que estaban disputándole su hegemonía total en el mundo de las drogas en México.
Anabel Hernández, seguimos hablando en esta mañana y ya mañana presentaremos y en el portal en www.aristeguinoticias.com todos los detalles de lo que este libro ofrece. Estoy impactada como periodista del alcance que tiene un trabajo de investigación como este y el tipo de información al que tuviste acceso y que hoy estás compartiendo a través de este libro, pues con la sociedad mexicana en principio, pero en general este es un tema que tendrá un alcance internacional, estoy segura de ello, por los datos, por la información, por las revelaciones, por lo que pudiste obtener, incluyendo, para cerrar, esta portada. Rápidamente, ¿esta imagen qué es? Esta imagen es uno de los documentos que Fernando Gagiola compartió conmigo. Es un autorretrato de Vicente Zambada Niebla, es decir, es un dibujo hecho de sí mismo. Qué fuerte. Cuando estaba encarcelado en el Metropolitan Correctional Center en Chicago, cuando estaba en estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, donde estaba pidiendo que se cumpliera con el acuerdo que había. Y es la primera vez en la historia que se ve que un capo se dibuje a sí mismo como un payaso. No estamos hablando del Joker, famoso en este film que ha conmocionado en diversas partes del mundo. Este es nuestro Joker a la mexicana. El hijo del principal capo de las drogas en México en medio siglo. Es así como se ve. El hijo del capo de capos hoy en funciones. Y si este es como se ve el hijo, ¿cómo se ven los otros capos? Que es un poco lo que tú me comentabas antes de que empezaran esto. ¿Cómo se ve el Chapo? ¿Cómo sería el autorretrato del Chapo? ¿Cómo sería el autorretrato del Mayo Zambada? ¿Cómo es el autorretrato también de tantos funcionarios públicos que sus nombres de nuevo están aquí, empresarios que se han coludido con el cártel de Sinaloa durante tanto tiempo? El retrato de uno de los operadores de este sistema criminal que genera día tras día miles de millones de dólares que se distribuyen en todas partes del mundo. Y de muertos. Porque hay que recordar, Carmen, hablando de esta introducción de que hoy es la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia Levarón, quien tiene el control territorial desde hace más de 20 años de esa franja fronteriza, es justamente el Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa, quien tiene esta disputa con ahora sus enemigos, los Carrillo Fuentes, que durante una larga época fueron sus empleados. Vicente Carrillo Fuentes, el ahijado del Mayo, a quien el Mayo termina traicionando, porque el Mayo traiciona a todo el mundo. Cuando yo digo el traidor, ¿quién es el traidor? Dejas en el libro, y así lo leí también, una interrogante, que sea el lector el que decida a quién le queda el título de este libro impresionante de Anabel Hernández. Bueno, esta es la segunda parte de la conversación con la colega periodista Anabel Hernández. Hemos presentado la primera parte en Aristegui Noticias de este libro, que es un libro de alto impacto, digámoslo de esta forma. Es un libro excepcional por la información que contiene, por la manera en que Anabel Hernández obtuvo este conjunto de informaciones que están contenidas en este diario secreto del hijo del Mayo Zambada, esto que publica Grijalbo en este final de año, que se llama El Traidor. Voy a leer brevemente, Anabel, gracias de nuevo por seguir en esta conversación, en esta segunda parte de la entrevista. El Traidor es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011. Lo leo porque es parte de lo que tú misma has contado en la primera parte de la conversación. Y para quienes están escuchando esta segunda sin haber escuchado la primera, voy a dar el contexto. Es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011. Cuando la contactó uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como el Vicentillo, quien enfrentaba un juicio en una corte de Chicago. La intención era compartir con la periodista documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en Los Señores del Narco. Entre los documentos a los que tuvo acceso Anabel se encuentran el inquietante autorretrato como payaso que aparece en la portada y los diarios realizados por Vicentillo durante las negociaciones para colaborar con el gobierno norteamericano, los cuales hasta ahora eran secretos.
En ellos, el capo reconstruyó su historia y la historia de una de las organizaciones de tráfico de estupefacientes más grandes del planeta, dice la presentación de Grijalvo. A lo largo de estas páginas, la autora se adentra en el cártel de Sinaloa a través del relato de Vicentillo, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona, ojo, que este es el gran asunto, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona el sistema interno que da vida a la organización criminal. La violencia, las 1000 formas de traficar droga y la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden. Pero sobre todo devela el perfil de quien durante el último medio siglo ha sido el rey del narcotráfico, quien nunca ha pisado la cárcel y quien desde su trono ha visto caer a sus amigos, enemigos, socios, competidores, familiares, empleados del gobierno y hasta sus propios hijos, sin que eso haga mella en su poder. El padre de Vicentillo Ismael, el Mayo Zambada. Es un libro fuera de serie. Anabel Hernández, gracias por continuar esta entrevista en esta segunda parte. Gracias, Carmen. Como te narraba en la primera parte de la entrevista, a través del abogado tuve acceso a estos escritos, a estos dibujos hechos por el propio Vicente Zambada Niebla, y tuve también acceso a actas constitutivas. El abogado me dio copias de las actas constitutivas creadas de empresas creadas por el Mayo Zambada y su familia a lo largo de los últimos 50 años. Y él me explicaba cómo, a diferencia de otros capos mexicanos, el Mayo Zambada, desde que se introduce en este mundo criminal en Los Ángeles, California, que es ahí donde inicia toda su carrera delincuencial, junto con su cuñado, un cubano narcotraficante importantísimo en Estados Unidos, de que después es detenido. Es ahí en estos periódicos, yo rastreando la información, porque también quiero explicar que no solo tuve los documentos en mi poder, sino también tenía yo la obligación periodística de poder corroborar que lo que Gagiola y el propio Vicentillo estaban escribiendo, aunque había un valor por sí mismos de este testimonio desde dentro del cártel, quería yo también corroborar si era cierto o no. Y cuando el Mayo le cuenta a Gagiola que es gracias a su cuñado, ya ahora explico el nombre exacto de este cubano muy importante, Antonio Cruz Vázquez, alias Nico, quien en la década de los 70 era el rey de la cocaína en Las Vegas, que es detenido gracias a un operativo de la DEA en esa época. Y es ahí, en esos primeros expedientes, donde aparece el apellido Zambada, porque Antonio Cruz Vázquez, de origen cubano, estaba casado con una hermana del Mayo Zambada, Modesta Zambada. Y es ahí, gracias a este cuñado que viaja a Culiacán y que empieza a alentar a toda la familia Zambada, pues aquí crece la amapola con una gran facilidad. Tenemos que primero traficar heroína y después cocaína que se traía de Sudamérica, ¿no? Y es así como el Mayo Zambada empieza estas grandes operaciones. Bueno, yo me dediqué a corroborar mucha de esta información y, por ejemplo, de estas empresas que el abogado me señaló, son empresas, algunas de las empresas son ya conocidas a través de la OFAC, a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde hace muchos años ha señalado a estas empresas como involucradas directamente con el Mayo Zambada, porque el Mayo Zambada desde un principio, todo este capital ilegal que utilizaba, que ganaba, una parte lo utilizaba, lo repartía para pagar la corrupción, pero otra parte lo invirtió en un emporio muy importante que existe en México de ganado y producción de leche. Siembra de cultivo de productos agrícolas, hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, en esta parte de Costa Rica, de Cozalá, esta parte que forma parte de Culiacán, que son pequeñas sindicaturas, ¿no? Un gigante de la agricultura y bueno, de la ganadería. Y uno de estos gigantes es justamente el Mayo Zambada. Bueno, a través de su empresa, por ejemplo, perdón, un pequeño dato,
nueva industria de ganaderos de Culiacán. El Mayo Zambada ¿Así se llama? Sí. ¿Nueva industria? De ganaderos de Culiacán, que está vigente, que funciona hasta ahora, donde es el Mayo Zambada el propietario a través de su esposa, donde es un funcionario que trabajó en el gobierno de Maloba, de Mario López Valdés, este hombre que se llama, y te lo puedo decir, están aquí sus nombres, socio del Mayo Zambada. Es decir, un funcionario importante del gobierno de Maloba está en las actas constitutivas de esta empresa con capital de origen criminal, donde la empresa era tal el poder del Mayo Zambada que se sentaba en la misma mesa del gobierno de Sinaloa junto con empresarios tan importantes como los de Lala, que sabemos que son importantes productores de leche en México. Bueno, pues Nueva Industria de Ganaderos se sentaba a ese nivel de Lala, en la misma mesa que todos estos grandes empresarios, y definía ahí el precio de la leche. No solo el de la cocaína, no solo el de la marihuana, no solo el de la heroína, sino también de la leche. Esta empresa funciona hasta este momento y tiene importantes actividades comerciales. Otra de las empresas es guardería de estancia infantil El Niño Feliz, ¿no? Es decir, una ironía. Sabemos, no es nueva esta empresa, se ha publicado muchas veces, pero es una ironía, ¿no? Que mientras el Mayo asesina, extorsiona, mata niños y mujeres, por otro lado crea empresas para cuidar a la infancia en Culiacán. Bueno, esta empresa, a través del IMSS, desde el 2001 que fue creada, durante todo el sexenio de Vicente Fox, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, y aún en contratos vigentes en este momento, a esta hora del día, ha ganado millones de pesos en contratos otorgados sin licitación pública a través del IMSS. Y están ahí los contratos que eran muy amplios, no están en este libro, pero estamos creando ya, pienso que no sé si ya debo corroborar con la casa editorial, si ya creamos un sitio web donde vamos a poner en transparencia todos esos contratos, así la gente los puede ver junto con las actas constitutivas y este tipo de cosas. Estamos hablando de que, por un lado, el Mayo Zambada es el criminal más buscado, pero por otro lado, pienso que México es uno de los pocos países del mundo donde familiares de estos criminales, donde su esposa, que en todo momento en las actas, en las asambleas de socios, se presenta como ama de casa, puede invertir en un día 60 millones de pesos en una empresa. Y otro día puede inyectar 40 millones y nadie le pregunta, disculpe señora, si usted es ama de casa, ¿de dónde viene el dinero? No importa, a nadie le importa. Porque aquí en México estas organizaciones criminales pueden seguir operando sus capitales de origen ilícito impunemente. Anabel Hernández, los documentos a los que tuviste acceso, además de lo que nos estás aquí diciendo, más tu propia investigación de corroboración de lo que te decía el abogado Fernando Gagiola, que murió, como lo contamos en la primera parte de la entrevista. Este abogado Gagiola decidió buscarte primero para que recibieras información que el Vicentillo quería darte, porque, bueno, aquí hay que recordar lo que nos dijiste hace rato en la primera parte. Te escuchó el Vicentillo en una entrevista en Chicago y entonces dijo, quiero que le lleves información a Anabel Hernández para que ella cuente nuestra historia. Eso trascendió al propio Vicentillo, mismo personaje que pues está en Estados Unidos, no sabemos incluso si libre ya, no lo sabemos porque él ha dado todo. Y todo lo que ha dado, desde luego, no lo conoce la sociedad, lo conocen los que han llevado a cabo su proceso judicial, pero tú hoy estás revelando información que el Vicentillo te hace llegar a través del abogado Gagiola, y luego el abogado Gagiola, sabiendo que va a morir por enfermedad, decide darte más, y decide darte lo suficiente para que tú puedas mostrar aquí no un conjunto de anécdotas, no un conjunto de revelaciones de las personalidades que están involucradas, sino las claves del sistema de operación de un cártel como el cártel de Sinaloa, que claramente trasciende a Culiacán, que claramente trasciende a México, que es un cártel internacional, que es un sistema de criminalidad que está presente en decenas de países del mundo. Así es, Carmen. Justamente estamos hablando de un sistema criminal
donde este es el mapa del mundo, Lo presentamos en la pantalla, sí, acá. donde toda esta parte que está en rojo es donde tiene presencia el cártel de Sinaloa, que estoy hablando más del 70% del mundo. El mundo, ese es el tema. El cártel de Sinaloa es un sistema criminal horizontal, con una mecánica de actuación, con un tipo de operación que el Vicentillo y su abogado te hicieron conocer. Este es el punto nodal. Porque este es el punto que pienso puede crear una implosión dentro del propio cártel. No solo porque muchos que se sienten hoy y que están al lado del Mayo, lo sé, que son nuevos socios del Mayo, o gente que en Mayo que piensa, puedo hacer negocios con el Mayo, no hay problema, ¿no? Estamos aquí entre amigos. A través de este libro podrán enterarse de todas las personas que el Mayo ha traicionado. Incluso personas que ahora están con él negociando, haciendo negocios criminales, o algunos de ellos también fueron ya traicionados por Vicente, porque pienso que el Mayo siempre está atento de que me agarren a mí, a que agarren a todos los demás, pues que agarren a todos los demás. En este sentido, este libro, el propósito del libro también es hacer una implosión dentro del cártel. Pero otra cosa que puede hacer una implosión es cómo funciona. Gagiola me dijo, están equivocados todos de cómo funciona el cártel. Ahora, el Mayo Zambada es el principal comprador, ha sido el principal durante 50 años, comprador de cocaína en Sudamérica. La trae a México bajo su propio riesgo a través de diversos sistemas, buques de Pemex, barcos de atún. No, los submarinos son los de menos. Principalmente el transporte. La manera de transportar la cocaína de Sudamérica a México son transportes legales. Ferrocarril, importantes empresas, atuneras, etcétera, etcétera. Barcos de Pemex que iban con combustible a Ecuador y regresaban cargados de droga a México, negocios propuestos por los mismos funcionarios públicos, pues porque no está, como es tanto el dinero que se genera, no está de más compartir de vez en cuando parte de estas ganancias. ¿Qué es lo que ha explicado Gagiola? De este 100% de drogas que el Mayo es capaz de traer de Sudamérica a México, él vende el 80%. Él no trafica este 80% a Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿no? Él vende a otros grandes compradores y es ahí donde el negocio se convierte en infinito. Un montón de grandes compradores que le compran la droga al Mayo. Aproximadamente por cada cargamento le queda un 20% que él mismo sí trafica, que estamos hablando de, al menos este grupo criminal traficaba, de acuerdo al propio Gagiola, más de 280 toneladas de cocaína al año, sin incluir todo lo que traficaban en heroína, metanfetaminas. Del 100%, el 80% lo vende y En se México hace una intermediación que ahora me cuentas, y él se queda con el 20%. Y esa intermediación de la droga original, ¿cómo es que se distribuye? ¿Entre quiénes son los intermediarios? Es ahí donde entran todos, Carmen. Incluso políticos, empresarios, narcotraficantes, de todo tipo de personas, funcionarios públicos, empresarios. ¡Ay! ¿Cómo es tanto el dinero que se genera? Estamos hablando que, de acuerdo a las propias revelaciones del hermano del Mayo Zambada, que es un contador titulado, el rey Zambada, no era un analfabeta como el Chapo, ¿no? Era un contador, por eso su hermano se lo lleva al cártel, ¿no? Cuando el hermano queda desempleado, pues vente, mijito, y aquí hacemos negocios, ¿no? Él explica. Más o menos compran la tonelada de cocaína, el kilo de cocaína, perdón, en $3,000 en Colombia. Cuando se mueve a México, esta misma mercancía ya vale unos $13,000. Cuando lo pasan, cuando lo pasa a California ya vale $24,000. Cuando lo pasan a Australia vale $200,000. ¡Qué locura! Cuando pasa a Italia vale 50,000 euros el kilo, que costaba 3,000. En horas.
en horas o en algunos días. Bueno, en un mes, digamos que bueno, la ruta, días, semanas, pero digamos en un instante. Sí. Es impresionante, es impresionante. Por eso son tantos los compradores que entran. Claro, no todos son el Mayo. Ahora lo que hacían muchos de estos compradores es yo te compro y así el Mayo no corría riesgos. Yo te vendo esta tonelada. Ya si tú pides tu tonelada, mijito, es tu problema. Yo ya me gané este dinero. Que no son los 40,000, pero ya estos 15,000 los tengo en el bolsillo seguros. No, más. Ahora, tú, que eres un pobre hijo de vecino, a lo mejor un político inexperto, dices, bueno, ya te los pagué, pero ahora ¿cómo los mueblo? Ahora, Mayo, te pido, por favor, que me ayudes a moverlo. Yo ya te la compré. Mira, tú ayúdame a moverlo, que esa es otra parte del negocio del cártel de Sinaloa. No solo trae la droga, la vende en México, porque México, y es lo que el gobierno no ha entendido, es aquí en México, en territorio mexicano, ocurre gran parte de la venta de esa cocaína y de esa droga. Y me parece que no hay conciencia de las autoridades, al menos pública, porque muchos están involucrados en esto de este mecanismo, donde la gran bodega de cocaína es Culiacán. Bodega. La gran bodega, pues sí, del mundo, porque si de aquí estamos hablando de que Culiacán y la Ciudad de México. Ah. Culiacán y la Ciudad de México. ¿Y aquí dónde? Pues aquí en Las Lomas, en Iztapalapa, en diferentes partes. Tenían bodegas donde recibían un montón de esta droga. Donde también el propio hermano del Mayo narra cómo pues la Policía Federal, de la que yo he denunciado desde hace mucho tiempo, cuando estaba Genaro García Luna y todos estos importantes capos policíacos totalmente involucrados en el cártel de Sinaloa, yo lo denuncié cuando ellos estaban en el poder. Después esto se corroboró en el juicio del Chapo Guzmán por los propios testimonios de la Fiscalía, no por el Chapo Guzmán, sino por testimonios de la Fiscalía. Bueno, pues ahora sé que no solo eran corruptos, no solo los ayudaban a mover la droga, sino también compraban droga. La Policía Federal es uno de los compradores del cártel de Sinaloa. De ese tamaño de problema estamos hablando. Anabel Hernández, necesito hacer una pausa y regresamos con esta impresionante entrevista con este libro que sin duda es un punto de quiebre, El Traidor, el diario secreto del Mayo Zambada, del hijo del Mayo Zambada, de Grijalvo. Volvemos, Anabel, contigo. Regresamos en esta segunda parte de la entrevista con Anabel Hernández, que está presentando este libro, pues de alto impacto, como he dicho, El Traidor, El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo. Bueno, dije el tirador porque también es verdad. Porque también es el tirador. Pudo haber sido un buen título, ahora que lo pienso. Es más fuerte el traidor y es más fuerte la portada y es este autorretrato del hijo del Mayo Zambada. Y esto que, volvemos al punto, Anabel, la gran aportación del libro El Traidor, que está empezando a circular en México y sin duda va a tener un impacto a nivel internacional, es esto que hemos escuchado de tu voz de la primera parte y ahora lo que acabamos de transmitir. Una serie de informaciones obtenidas de la forma que has contado, gracias a este abogado Fernando Gagiola, que descanse en paz, que ha hecho una gran contribución al entregarte toda esta información, la que le pidió su representado legal, el Vicentillo primero, y luego la que él decidió entregarte a ti, pues ya sabiendo que iba a morir por esa enfermedad. Estamos hablando de un elemento fundamental del libro, o el elemento fundamental del libro, que es la información sobre cómo opera este cártel de Sinaloa, que el que crea que el cártel de Sinaloa se limita a Culiacán o a Sinaloa o a México está muy equivocado. Está clarísimo, lo hemos escuchado del doctor Edgardo Buscaglia también a lo largo de los años, que habla del cártel de Sinaloa como una estructura de origen mexicano, si se quiere, o en Los Ángeles, si se quiere ir al dato que tú das sobre cómo empezó el Mayo Zambada, pero digamos de operación en México, pero con alcance mundial. Es un cártel que ya es un sistema en realidad. Es un sistema de corrupción internacional en donde uno de los ingredientes es el narcotráfico, pero hay otros delitos involucrados y estamos hablando de el eje principal de cómo funciona la criminalidad, que ha traído muchas cosas. Por supuesto, un negocio criminal inmenso y, por supuesto, miles de muertes, de las cuales México, Colombia y otras naciones hemos puesto la peor parte. Anabel, retomamos el hilo. Tú estás explicando, gracias a esta información obtenida de la forma en que acabo de volver a explicar,
estás explicando cómo es que opera esto que se llama el cártel de Sinaloa. Aunque ya lo dijiste, te propongo volver al punto. Volvamos a una síntesis y sigamos hablando. ¿Cómo es que opera esto? Bueno, estamos hablando que es una organización criminal que dijéramos que es la principal compradora de cocaína en el mundo de Sudamérica. Lo trae a México o a veces lo vende ahí mismo y después lo vende del 100% de las cantidades de cocaína que compra, el 80% las vende a grandes mayoristas. El 80. El 80% de diferentes partes del mundo, no solo mexicanos, sino vienen aquí a hacer negocios. Vienen de el gran la proveedor. Drangheta, vienen de diferentes partes del mundo. El gran proveedor. A comprarle. Y después está el propio Mayo, junto con, en su momento, uno de sus principales socio, el Chapo Guzmán, socio del que el Mayo Zambada siempre tuvo una jerarquía. Y está muy explicado aquí en este libro por las propias palabras de Vicente Zambada Niebla, cómo el Mayo, cada cosa que el Chapo quería hacer, tenía que pedirle permiso al Mayo. No es una cosa que el Chapo dijera, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero matar a uno, quiero traficar esto. No, ahí tenía que pedirle permiso a su jefe y supuesto amigo, el Mayo Zambada. Bueno, de este 20% lo traficaba principalmente el Mayo junto con el Chapo a Estados Unidos y otras partes del mundo a través de diferentes rutas y mecanismos, principalmente un mecanismo legal. Esta historia de los submarinos sí es un poco folclórica. Esta historia de los túneles está bien para las crónicas morbosas del narcotráfico, pero la realidad es que la gran mayoría del transporte de esta droga que va por todas partes del mundo es a través de empresas constituidas legalmente. Muchas de ellas empresas con renombre que son insospechables, porque por supuesto, entre más insospechable, más efectivo puede ser el cruce. Como por ejemplo explicaba yo, Pemex. Un buque de Pemex, ¿quién va a pensar que, bueno, es autoridad, ¿no? ¿Quién va a pensar que en un buque de Pemex va premiado con algunas cuantas toneladas de cocaína? Nadie, y tiene la ruta asegurada. Una empresa importante de atún o de comercio o de pollos entre México y Estados Unidos. Pues nadie lo pensaría, porque además son camiones que entran y salen todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando que este mismo mecanismo criminal está siendo utilizado, este mismo sistema criminal está siendo utilizado por otras mafias del mundo, otros grupos, por ejemplo, en España, en lo que es Galicia, en lo que es Cataluña, donde está ese centro de contaminación, donde llegan los navíos cargados de mercancía ilegal de drogas de mexicanos, donde se la compran otras organizaciones europeas y de ahí la meten a Europa, ¿no? Donde también ahí estas expresiones de personas con tatuajes con la cara de Pablo Escobar Gaviria o expresiones violentas comienzan a darse en países de Europa. Por eso es que ahora Europa está muy preocupado y está realmente haciendo medidas muy importantes para tratar de decir qué hacemos para combatir este problema que ya se nos vino encima. Por ejemplo, acabo de estar en una conferencia muy importante de un profesor que trabaja con la policía de Holanda y acaba de dar una situación que yo lo he dicho desde un principio, desde mi libro Los Señores del Narco, pero yo lo digo de manera hipotética de lo que he estudiado y de lo que he analizado. Pero este profesor lo dice ya con un estudio claro. Ahora, uno pensaría que es un poco la tesis de este nuevo gobierno en México. El origen de toda esta violencia, el origen de todo este crimen es la pobreza y la injusticia social. Combatamos la pobreza y la injusticia social y con eso vamos a lograr disminuir estos índices de criminalidad, de impunidad, de los carteles, etcétera, etcétera. No es así. Esta fórmula es una fórmula equivocada. El ejemplo holandés es fundamental. Holanda es uno de los primeros países que ha legalizado el consumo de marihuana desde la década de los 70. Al legalizarlo, el pequeño problema, que ahora se lo discuten, es, carajo, habíamos, perdón por la expresión, Oye, lo menos que puedes decir. Habíamos legalizado la marihuana, pero estamos vendiendo en los coffee shops legales que pagan impuestos marihuana de origen ilegal, que se produce en Holanda.
Y estos productores de Holanda han mutado a, bueno, si aquí podemos hacer esto tranquilamente y hasta podemos vender tranquilamente nuestra mercancía en los coffee shops, le han entrado al mercado de las metanfetaminas. Y hoy Holanda es uno de los principales productores de metanfetaminas del mundo. A través de este puerto de Amberes entran todos los precursores químicos, tienen a Asia, que son los principales productores mucho más cerca, y entran por este puerto de Amberes. ¿Por qué lo hacen los holandeses? El profesor explicó muy, lo hacen porque pueden. No hay necesidad económica, no es que la gente se esté muriendo de hambre, no es que haya injusticia social. Todo el mundo diría, dijo de una manera irónica, los holandeses, la gente nos considera un pueblo rico y feliz, donde nuestras principales preocupaciones es que el gran equipo de fútbol, la Naranja Mecánica, no ha podido calificar en los últimos 2 mundiales de fútbol del mundo. Son nuestras grandes preocupaciones. Entonces, ¿por qué este nido de delincuencia está ahí, en el corazón de Europa, en Holanda, generando un montón de problemáticas? Por ejemplo, que Alemania, los principales consumidores de metanfetaminas por su cercanía con Holanda, y ¿por qué? Y él dice, lo hacen por la impunidad, lo hacen porque no hay una autoridad que los frena, no es por injusticia social. Anabel Hernández, déjame hacer una pausa para seguir escuchándote hablar de El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo Zambada, y toda esta explicación que estás dando sobre algo que, por lo que se escucha, no tiene salida o no tiene salida fácil, desde luego, incluso la discusión respecto a la legalización, respecto a la despenalización. Un elemento importantísimo, y te pregunto desde ahorita para regresar de la pausa a escucharte, ¿qué explica, si es que tienes ejes de explicación, la violencia extrema en el caso mexicano? ¿Qué tipo de circunstancia se da en este sistema del cártel de Sinaloa, en donde, ya lo has dicho con mucha claridad, es un gran proveedor con la droga de Sudamérica, se concentra en México, se queda el 20% y luego se distribuye con un grupo de intermediarios, no sé cuántos serán, pero una lógica de esa naturaleza? Bueno, algo ha pasado en México en los últimos 18, 15 años, que México, habiendo tenido una historia criminal anterior, tuvo un punto de quiebre de algún tipo, que hemos vivido y seguimos viviendo una violencia extrema. Decenas de miles de personas han muerto envueltas en una lógica que no acabamos de entender. Volvemos, Anabel, contigo. Regresamos, Anabel Hernández, escuchándote hablar de El Traidor, este diario secreto del hijo del Mayo Zambada en Grijalbo, que está circulando y que has venido aquí a presentarlo, cosa que te aprecio muchísimo. Por primera vez, es la primera vez que hablamos de esto. Te lo aprecio muchísimo que vengas aquí para hablar por primera vez de este libro, que, como he dicho, es un libro excepcional por todo lo que involucra, que tiene textos escritos por Vicente Zambada Niebla, y estos textos que te entregó el abogado Fernando Gagiola. Bueno, entre otras cosas, los testimonios y los textos, incluso manuscritos, que están aquí también incorporados en tu libro, son, bueno, muy fuertes, porque al final de cuentas, aquí, como dices, el meollo del asunto tiene que ver con la explicación, el entendimiento de cómo este cártel de Sinaloa, que es una organización multinacional, es una organización sin fronteras, es un gran negocio criminal que lleva el nombre de un estado mexicano, Sinaloa, pero que en realidad hay que entenderlo como una multinacional, en pocas palabras. Nos hemos quedado en la explicación que das, proveniente de esta explicación que te da este individuo, que ha sido parte integral de esta estructura, y me quedé con la pregunta, antes de ir a la pausa, en México. ¿Qué es lo que explica un fenómeno de violencia tan extendido? ¿Qué es lo que explica, dado que tú planteas la proveeduría de cocaína fundamentalmente, o de las otras drogas, se concentra en México y se distribuye después con los intermediarios que se llevan el 80% a distribuirlo a otros lados del mundo? ¿Qué ha ocurrido, o qué ocurrió, o qué sigue ocurriendo para que México tenga tantos muertos
en esta lógica criminal. Ese es el punto, Carmen. Por ejemplo, en Italia me preguntan, ¿por qué aquí la mafia italiana, los diferentes grupos criminales no se están masacrando unos a otros? Y en México sí. ¿Por qué? ¿Somos mejores? ¿Somos menos cavernícolas? No. Hay una explicación técnica de esto. Que en Europa no hay la disputa de la producción. En México, en Europa hay el mercado, la disputa por el mercado, ¿no? Yo quiero entrar a Roma, yo quiero entrar a París, yo quiero entrar a Berlín, y está esta disputa que es mejor hacerla sin balas. Porque cuando la haces con balas, en Europa hay líneas que no puedes cruzar. Ok, un poco el ejemplo de España, repito. Había lanchas rápidas que transportaban el hashish, la cocaína, a plena luz del día. Y bueno, por desgracia, el gobierno lo toleró. Ok, yo me hago un poco tonto porque además esto me ayuda en una crisis económica de España, en una época muy difícil. Bueno, como quiera que sea. Pero el día que estas organizaciones españolas o de internacionales que tienen presencia en España, mataron a un niño o dispararon contra policías, ahí dijeron, basta, pasaste la línea. El día que en Alemania, en 2011, la 'Ndrangheta, que es una organización italiana, llegó y masacró a 6 italianos, 6 de los suyos, en Alemania dijo, no puede, esto, sabemos que traficas, nos volteamos un poco, nos hacemos de la vista gorda, pero esta franja no la puedes pasar. ¿Qué pasa en México? Como Estado. Que México, número 1, es productor de mucha de esta droga como metanfetaminas, heroína y marihuana. Es un productor. Entonces, te estás disputando los espacios de producción. Pero además te estás disputando el principal centro de distribución, que es México, de acuerdo a lo que explica este diario. Por eso los carteles están en esta guerra sin fin por el control de esta bodega de drogas y de producción de drogas que es México. ¿Contra quién se disputan qué parte de esta historia? Porque queda claro, me parece, que el cártel de Sinaloa es el gran proveedor, es la gran cabeza operativa de este sistema multinacional. La disputa de controles de mercados se da entre los intermediarios, ¿o es el cártel de Sinaloa contra otros que disputan? ¿Cómo es el mapa? Ahora, tú preguntabas, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué durante décadas, que este problema existe desde hace muchas décadas en México, por qué no se masacraban y ahora sí? Porque las reglas, como yo lo expliqué, del juego, si se quiere llamar de este modo, este juego criminal perverso, cambiaron cuando llegó Vicente Fox al poder. Que es cuando en un principio estaban estos grandes carteles de la droga, el cártel del Golfo, que traficaba en una región de México a Estados Unidos, el cártel de Juárez, que siempre estaba sometido un poco al propio cártel Sinaloa, el cártel de Sinaloa, el cártel de Guadalajara, y el cártel de Tijuana. Había como un pedazo del pastel para todos. Incluso a veces switchaban, a veces, por ejemplo, García Ábrego le pedía a los del cártel de Juárez, pues dame una manita, déjame pasar aquí una droga, pásale compadre, pero ahora tú me dejas aquí. Trabajaban como en santa paz, si se quiere decir. Había pocos ejemplos de violencia, solo cuando había conflictos entre ellos graves de robo de mercancía o de que no se pagaba. ¿Qué pasó con el gobierno de Vicente Fox? Aunado a la propia política del gobierno de Estados Unidos, porque no se puede no mencionar esto, que es, ahora queremos un solo jugador y queremos que la federación que en ese momento creó el Mayo Zambada junto con el Mayo, donde unificó una parte de los carteles. ¿El Mayo con quién? El Mayo con el Chapo Guzmán. Unificó esta parte de los carteles y creó una federación que estaban un grupo criminal de Michoacán, que eran los Valencia, estaba el cártel del Milenio, estaba el cártel de Juárez, estaban algunos capos importantes como Nacho Coronel y unos aislados que se unifican, estaban los Beltrán Leiva y se juntan en una sola mesa y dicen, queremos todo el pastel entre nosotros, y empiezan a hacer ellos la guerra contra el cártel del Golfo y Tijuana. Fue ahí donde este muy frágil equilibrio basado en la ilegalidad y la corrupción se rompe, y donde el Estado mexicano decide proteger a una organización criminal
y combatir a las demás. Es ahí cuando inicia esta guerra entre los carteles, donde el gobierno de México siempre estuvo del lado de un grupo criminal, siempre, Sinaloa. desde el primer momento, del grupo, en su momento, De de Sinaloa. Sinaloa y de sus amigos. Y después, cuando Sinaloa se enoja con sus amigos, Carlos Beltrán Leiva, una parte del gobierno se queda con Sinaloa y otra parte del gobierno se queda con los Beltrán Leiva. Y es ahí donde en 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, hasta este momento, está esta lucha interna entre estos grupos criminales que se están disputando la gran bodega de drogas del mundo y un importante centro de producción. Están el cártel de Sinaloa, está lo que queda de, le llaman ahora Nuevo Cártel de Juárez, está el cártel Jalisco Nueva Generación y otros que se están disputando todo el día, palma a palma el país, porque el gobierno y el sistema ha permitido que México se convierta en esta grande bodega. Por eso los muertos no están en Colombia, hay muchos muertos. Por eso no están en Bolivia. Yo no pensé, oiga, pero si allá producen tanto, ¿por qué no están los muertos allá? Porque la gran concentración y donde se hacen los grandes negocios internacionales es México. Porque esta impunidad se los ha permitido y porque el gobierno, el Estado mexicano, las instituciones quedaron totalmente contaminadas y estos grupos criminales no tienen frontera. Por eso yo sí pienso, y coincido con los Levarón, que de la violencia en México hemos pasado a acciones terroristas, auspiciados por la propia tolerancia del gobierno. Cuando tú eres un grupo criminal y quieres controlar una zona, tirar cabezas en Michoacán, te recordarás, en 2006, dejó de ser efectivo. Ya como que los malos, tus enemigos, ya como que no te tenían tanto miedo, ¿no? Entonces tuviste que escalar a los bombazos, a estas granadazos en la plaza de Michoacán, ¿te recuerdas? Día del Grito. Sí, y después a esta masacre de los migrantes ahí en San Fernando, y después la desaparición de los 43 estudiantes, y cada vez vimos más y más violencia. Cuando la violencia ya no es suficiente, ¿qué tengo que hacer? Hacer cosas tan terribles como la que les hicieron a la familia Levarón. Quemar a una mujer con 2 bebés y sus hijos, y a otras 2 mujeres y sus hijos masacrarlos, 9 personas, me parece un acto que ya rebasa cualquier lógica de la violencia. ¿Para provocar qué, Anabel? Hablemos de este Terror. caso de Levarón. Terror. ¡Terror! Evidentemente, terror. ¿Y obtener qué? El control total. No quiero que pases por aquí. Ese paso es un paso muy importante controlado por el Mayo Zambada, y aquí están los nombres y cómo lo han controlado durante años, porque esta parte de Sonora para Estados Unidos es fundamental, esta parte de Chihuahua es fundamental, esta parte del desierto es esencial para ellos. Cuando tú y yo estamos conversando en esta cabina de nuestro programa, de nuestro sitio, está desarrollándose la reunión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con la familia Levarón. Justamente estamos, aquí coincidiendo en esto que es el día donde se reúne con ellos. Esta parte es una parte grabada, no estamos en vivo, como lo dijimos en el programa en vivo, porque queríamos extendernos como lo estamos haciendo. ¿Qué plantea una periodista como tú, que has llegado a estos niveles de conocimiento de estas situaciones y de esta estructura criminal? Por tu trabajo históricamente hablando, pero ahora por esto que estás publicando, que es el libro sobre el traidor. ¿Qué valoración haces cuando escuchamos al presidente mexicano que dice algo con lo cual es muy difícil pelearse, cuando dice hay que destinar recursos del Estado para ofrecerle oportunidades a los jóvenes, a las muchachas y muchachos de este país, que si no tuvieran esa posibilidad no tendrían ninguna otra? Bueno, ¿qué me dices de esta postura que el presidente ha dicho que es su estrategia principal? Que no va a continuar con la estrategia anterior de Calderón, continuada por Peña Nieto, que nos ha sido contraproducente sin duda. ¿Qué dices tú, Anabel? Bueno, en primer lugar digo que no es verdad que la pobreza el principal factor que origina la violencia y que origina que estos muchachos pobres se enfilen en las líneas, en los grupos organizados. Yo soy una mujer que nació en 1971.
Desde que yo nací y mi papá ponía la estación de radio cada vez que me llevaba a la escuela, escuché que más de la mitad de la población en México siempre ha sido pobre. Siempre. Ahí está el INEGI que nos puede decir sus cifras. Pobres de no tener que comer, pobres de extrema pobreza, de que no hay un techo seguro. Pobres de siempre. Sí, pobres de siempre. Pero ¿por qué estos pobres? Si la fórmula es eres pobre, ahora eres criminal, no es cierto. No es cierto. La gente encontraba otras maneras de sobrevivir dignamente, no volverse millonarios, pero de vivir dignamente en su pobreza, pero de una manera digna. Porque había un Estado, porque había ciertas reglas, porque no había esta impunidad rampante que existe hoy. Hoy la impunidad no solo es para los narcos, es para quien viola mujeres, quien roba a uno en el metro, para los grandes corruptos. Están las cifras. El 98% de los crímenes que se cometen en México son impunes, desde el más pequeño hasta el más grande. Es este sistema de impunidad que dice, un poco como en Holanda, si no me castigan y está ahí la posibilidad, soy un imbécil si no la tomo. Y más si veo que el jefe policíaco, que el presidente de la República se enriquece y nadie sabe cuáles son las ecuaciones de estas matemáticas. ¿A qué presidente de la República te refieres? Por ejemplo, como Vicente Fox, ¿no? Que no pasaría hasta el día de hoy un análisis de sus finanzas, como lo hice en su momento y como hace hasta el día de hoy. No pasa un análisis de sus finanzas. No tiene cómo justificar lo que tiene. No tiene. El señor empezó, y están sus declaraciones patrimoniales públicas, con 10,000 pesos en el banco en diciembre de 2000, cuando tomó posesión como presidente. Toda la demás riqueza es una cosa que la agencia antidrogas de Estados Unidos en su momento me dijo, lo publiqué en Los Señores del Narco, donde provenía esta riqueza presuntamente de sobornos del cártel de Sinaloa. El punto es que él matemáticamente no tiene cómo justificar, ¿no? Entonces estamos hablando que no es la pobreza lo que origina esto, sino es la injusticia social, la violencia contra la población. Yo pienso que también cuando ves que el ejército entra y viola a tu mamá y viola a tu esposa o a tu hermana pequeña, ¿qué sientes? También sientes un rencor y una ira, ¿no? Decir, no, esto no me va a pasar a mí, no quiero ser el eslabón más frágil de la cadena. Entonces es la impunidad y la violencia del Estado lo que genera que esta población, que antes pobre, igualmente pobre cuando era hace tantos años, hace 30 años, pero que se siente totalmente indefensa, enojada, y que piensa, no hay otra salida. Pero no hay otra salida no es porque no puede ir a la escuela, sino porque desde hace tanto tiempo, desgraciadamente, no han podido ir a la escuela, sino porque hay un gobierno que los orilla a esta alternativa. Y por otro lado, porque ha habido una guerra falsa contra las drogas. Bien por el señor Andrés Manuel López Obrador, yo le aplaudo. Por supuesto no debe continuar con la política de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, de aliarse con un cártel. Por supuesto que, porque estamos hablando con la verdad. No estamos hablando de la guerra contra las drogas, no. Ha estado una guerra entre los carteles donde el gobierno ha sido parte. Qué bueno que el presidente no quiera ese mismo modelo porque nadie lo quiere en México, porque ha causado una contaminación total en las instituciones y ha fracturado muchas de estas organizaciones criminales, creando células criminales que están en todas partes. Nadie quiere ese modelo. Pero el modelo de demos más escuelas, más leche, más pan, más trabajo, no va a solucionar per se la situación. Debe haber un Estado fuerte, sólido. No que vaya y masacre o se ponga a balazos con el primer rufián que se encuentre en el camino, pero que ponga una línea clara, que al menos ponga límites a esta delincuencia que, de nuevo, es una delincuencia mundial, es una delincuencia multinacional. Pero en otros países, si bien no pueden detener todas sus operaciones, si bien no pueden detener la llegada de estas toneladas de droga que contaminan a diferentes naciones, al menos ponen una línea de esto aquí no lo puedes hacer porque si te vas a la cárcel. ¿Los LeBaron es el caso que va a significar esto? Yo espero que sí. Porque, a ver, ahora estamos en porque el punto... me parece que quienes dicen a los LeBaron estás contra México o estás con... Es una premisa falsa y muy dolorosa.
No somos los mexicanos quien podemos revictimizar a las víctimas. No, son No es víctimas el presidente absolutas. que puede decir, es que me quieren masacrando. No, nadie le pide eso al presidente, pero el presidente no debe irse por la fácil, por la vía fácil de decir, es una cosa, hay tantos mecanismos del Estado que puede, por ejemplo, simplemente, no se requiere tirar balazos, simplemente cancelar un contrato millonario con las empresas del Mayo. Por ejemplo, no hay que dispararle a nadie, bendito sea el Señor, ¿no? No hay que salir a confrontar, no hay que sacar el ejército, solo hay que cancelar una firma y mandar a investigar a los funcionarios públicos que permitieron esos contratos y cerrar esa empresa. No se requiere ninguna bala. Pero no lo hacen, tampoco lo hacen. No solo no ejerce la fuerza bruta, sino tampoco ejerce la fuerza legal, porque el Estado tiene una fuerza, sí, de ejercer la violencia, pero también tiene una fuerza de ejercer la ley, de desmantelar estas organizaciones criminales, confiscar sus bienes, terminar con estas empresas, etcétera, etcétera. Tampoco lo hacen. Entonces, no es que nos diga, es que tú, tu pueblo mexicano, me quieres disparar. No. Queremos que haga algo, pero lo que es fácil y no violento, y que implica la fuerza del Estado tampoco lo está haciendo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Es lo que dices, Anabel. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación contigo en este espacio de noticias. El traidor, este diario secreto del hijo del Mayo Zambada que está circulando ya en estas horas bajo el sello Grijalbo. Volvemos contigo. Entramos en la parte final de esta conversación, Anabel Hernández, con El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo Zambada, en esta primera presentación pública que te agradezco que hagas aquí, esta primera presentación pública donde hemos escuchado cosas tremendas, cosas muy fuertes, muy, muy importante el libro por la materia informativa que contiene, por todo lo que nos has narrado en esta entrevista, Anabel. Déjame cerrar. Y mira que podríamos seguir hablando una eternidad contigo, desde luego, pero déjame cerrar esta conversación invitando, por supuesto, al público a leer el libro, porque realmente creo que es muy, muy importante este libro, planteándote, bueno, a ver, ¿cuál sería la salida? No te toca a ti, tú eres periodista, eres investigadora, pero en tu experiencia, ¿cuál sería la salida, lo que podría o debería hacer un gobierno como el de México hoy, que está apostando por una estrategia que por sí misma no se puede uno quejar, que es dotar a los jóvenes más vulnerables de recursos, pero tú dices, esa no es la vía y la pobreza no significa convertirte en delincuente. Entonces, ¿tú qué planteas? Porque me estabas diciendo en el corte que todo el mundo está corriendo, todo el mundo es decir, los estados, nación, que quieren hacer algo frente al crimen organizado de estas dimensiones, están revisando permanentemente el modelo italiano. Bueno, estamos hablando de que yo pienso que en el mundo existen dos modelos principales de cómo combatir este tipo de problemas, que es el gobierno americano, que tiene su modelo de justicia, y es el gobierno italiano. El gobierno americano pues tiene todas estas deficiencias y estamos viendo, no es que haya sido muy capaz, porque sigue el problema ahí, el gran mercado está ahí, la gran distribución está ahí, el gran lavado de capitales está ahí. Lo que yo he visto, porque he hablado con ministros de Brasil, de España y de Holanda y Alemania, es que los que quieren hacer algo están volteando su mirada a uno de los modelos más antiguos y que hasta este momento han funcionado, no el discurso, han funcionado número tras número, capturado tras capturado, decomiso tras decomiso de dinero, ¿no? De incautación de dinero, que es el modelo italiano. El famoso modelo Falcone, creado a fines de los 80. El gran juez que fue asesinado. Cuando en Italia se decían, no existe la mafia, no, crimen organizado, no, son pequeñas. Él dijo, no, es el crimen organizado y funciona de esta manera. El gobierno italiano creó todo un sistema para combatir a este crimen organizado a través de un marco legal y creando instituciones independientes sólidas. Una magistratura que la hace prácticamente de ministerio público. No es la Fiscalía General de la República, sino son las magistraturas en cada región las que la hacen de ministerio público y hacen totalmente independiente del poder ejecutivo, del poder político, estas investigaciones. Y han tenido resultados. Han podido encarcelar de por vida a un montón de narcotraficantes importantes, a empresarios,
a políticos. Italia es el país en el mundo que más dinero ha decomisado al crimen organizado y ha creado tales leyes y tal modelo de investigación que ahora, y es por eso, la mafia italiana, la 'ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra, ya dice, y por eso tal vez esté decayendo la economía italiana, es el precio que están pagando, ya no están invirtiendo en Italia, porque inmediatamente que invierten, el gobierno tiene tal estructura y tal mecanismo de investigación que se los confisca inmediatamente. Entonces prefieren ir a Alemania, a España, a Francia, a Estados Unidos, a Holanda, a otros países donde todavía no están estos mecanismos. Entonces muchos de estos países están yendo ahí a aprender con los magistrados, con los jueces, cómo se hace esto, cómo se crea un grupo policíaco limpio, cómo garantizamos que se mantenga limpio, cómo hacemos esas tareas de inteligencia, de interceptaciones telefónicas, de los testigos protegidos, no al estilo mexicano, donde fueron utilizados políticamente, como lo sabemos en el sexenio de Felipe Calderón, donde muchos fueron utilizados políticamente, no confesaban todo contra García Luna, pero eso no importaba, solo me importa que tú me digas confesiones contra mi enemigo político, lo de García Luna lo dejamos a un lado, lo protegemos, ¿no? Sino realmente existe un sistema de testigos colaboradores importante, ¿no? Existe un sistema legal donde tienes una empresa que es sospechosa yo lo digo, en Italia esto que sucede con el Mario Zambada, de que sus hijos, su esposa, sus familiares creen empresas, eso en Italia es imposible. En automático, si un familiar de un mafioso, de un narcotraficante, que una empresa, automáticamente la ecuación es ¿de dónde viene este dinero si tú no eres nada, ni haces nada? ¿No? Ni has creado una tecnología, no eres Steve Jobs, ahora me confisco tus bienes en automático. Entonces, estas empresas de familiares no existen. ¿Qué hacen los italianos? Crean a través de testaferros empresas con una simple sospecha de que esta empresa puede ser contaminada. Se hace una investigación y la empresa no tiene cómo justificar sus bienes, aunque ni siquiera puedas realmente llegar al dato concreto de cuándo el mafioso se reunió con el empresario para hacer el acuerdo o cuánto realmente el narcotraficante invirtió en la empresa, simplemente que tus cuentas no te salgan y tú no me puedas justificar de dónde viene todo este capital de tu empresa, te la confisco. Uh-huh. Y es así como han podido frenar a estos grupos criminales. No los han desmantelado, ahí siguen. Y está la 'ndrangheta que ahora busca incursionar en otros países, pues porque en Italia ya no pueden hacerlo. Pero es un modelo que está funcionando y en el que el mundo está girando su vista hacia allá. Para cerrar, Anabel, dime una cosa. Estoy segura que lo voy a leer con detenimiento. Apenas leí la primera parte, lo que se pudo en el vuelo de Guadalajara a México y lo que pude leer ayer domingo, pero ya lo tendré más conocido el libro. Pero estoy segura que habrás incorporado, supongo, información que se ha obtenido o que está disponible ya del juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en Nueva York. Estamos hablando de un juicio de 3 meses en donde hubo todo tipo de testimonios, todo tipo de documentos, de grabaciones, lo que la Fiscalía puso a disposición del jurado para condenar a cadena perpetua y 30 años más al Chapo Guzmán, que se va a refundir en esa cárcel. Bueno, entre tu libro y entre lo que se dijo en ese juicio del Chapo Guzmán, ¿qué me dices? Bueno, realmente el libro supera lo que se dijo en el juicio del Chapo Guzmán. De hecho, muchos de los documentos que yo tenía desde 2012, 13, 14, 15, estamos hablando desde hace 4 años, mucha de esa información, alguna de esta información fue ventilada en el juicio del Chapo. El problema del juicio del Chapo, que fue un juicio muy censurado por la propia Fiscalía, porque corrían el riesgo de que se saliera de control el tema de la corrupción en México. Entonces, al Vicentillo no le dejaron hablar, ni le dejaron que los abogados del Chapo le preguntaran sobre los convenios y acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Tampoco les dejaron hablar sobre los pagos millonarios a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Genaro García Luna. Había tanta información detallada de hablar de esto, pero fue censurada todo el tiempo, porque según el juez de esta corte que enjuició al Chapo Guzmán, no estamos juzgando las circunstancias. Esa corrupción que existe en México
no le quita la culpabilidad al Chapo Guzmán, así que mejor con ese argumento no hablamos de esto, porque independientemente de que el presidente, cada presidente en turno, haya recibido sobornos de Cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada, etcétera, etcétera, independientemente de eso, el punto es si el Chapo Guzmán es culpable o no de traficar esta droga. Y por eso el juez censuró toda esa parte. Esa parte está aquí en el libro. Esa parte es lo que narra el sistema de corrupción, cómo funciona, cómo lo citan, cómo funciona toda esta rotación de mandos de la hoy Policía Federal, del propio Ejército, de los comandantes de zona, cómo cada uno que llega a los territorios del Mayo, lo primero que hace es presentarse con el jefe, y el jefe no es exactamente el presidente de la República, sino el Mayo Zambada, ¿no? Va y se encuadra, le dice, pues aquí estamos, señor, para lo que se le ofrezca, ¿no? Y si un jefe de zona militar, un jefe de policía es cambiado o ha terminado su ciclo o has cambiado otra inscripción, lo primero que hacen es presentarle al que sigue. Señor, aquí está nuestro amigo que va a continuar con el valioso trabajo que yo he hecho para usted. Y así es como que es este ciclo de corrupción que parece interminable, ¿no? Hablo de un montón de cosas del sistema del cártel que en el juicio no se habla, porque me queda claro que en el juicio, que yo te lo comenté en algunas ocasiones que pudimos hablar, fue más un show que un acto de justicia. En el juicio quedaron muchos secretos que a nadie le convenía contar. Y estos secretos son los que están en este diario secreto del hijo del Mayo Zambada, que ahora estoy publicando en este libro Traidor. No digo más, Anabel. Con esto cerramos la conversación. Esto que no apareció en el juicio del Chapo Guzmán está en este libro, porque es el libro que está hecho de la información obtenida desde las propias entrañas del Cártel de Sinaloa. Es así. Anabel, gracias por estar aquí. Gracias por estar en esta primera presentación de este libro, de esta investigación, y desde luego seguiremos hablando. Gracias por estar aquí. Gracias, Anabel Hernández, la colega periodista que está presentando este tremendo libro.